Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del regreso del Caballero de la Muerte de clase Apocalipsis. Cedric se preguntaba si acaso ese era un paladín. Eso significaba que la iglesia estaba involucrada. Observando a las personas que se encontraban junto a la chica, se preguntaba si acaso ya sabían que había hecho un trato con un mago oscuro. Víctor se le acercó al prota y le preguntaba si acaso estaba bien. Damián le respondió que no, por supuesto que no estaba bien, tuvo que esperar demasiado tiempo por ellos. ¿O acaso era que quería que lo despidieran por no hacer su trabajo bien? Damián observaba a la chica que estaba delante de él y se preguntaba si acaso ese es el paladín de la iglesia. El prota le dijo a Víctor que al parecer había hecho lo que le había pedido. Víctor le dijo al prota que por supuesto, el Víctor podía encargarse de sus órdenes y nada más. Cambiando de escena, nos encontramos hace unas cuantas horas atrás. Víctor terminó llegando a aquel sitio donde se encontraban los creyentes rezándole a su divinidad. El chico, exhausto y mientras abrazaba aquel saco, preguntaba si acaso esa era una de las ramas de la Santa Iglesia. La chica, acercándose a él, le dijo que sí, pero que era lo que necesitaba, a lo que Víctor le dijo que su señor le pidió que le llevara eso a la iglesia lo más rápido posible. Víctor explicaba que es algo como evidencia de alguien que estaba trabajando con un mago oscuro. La chica, al escucharlo, le preguntaba si acaso podría mostrarle eso. Víctor le dijo que por supuesto. La monja, con aquello en sus manos, comenzaba a pensar que era débil, pero por supuesto podía sentir esa energía. Sin lugar a dudas, era magia oscura. Y además, el símbolo que tenía, preguntándose si acaso quizás arrebatándole de las manos a Víctor aquella bolsa. En el momento en el que sacó la cabeza lo comprendió rápidamente. Víctor permanecía aterrado por lo que estaba viendo. La paladín furiosa pensaba que finalmente lo había encontrado, uno de los líderes de Yulan, Agito. La monja en ese momento preguntó que entonces mientras se quitaba su prenda principal, preguntaba que en dónde estaba quien le había pedido que le trajera eso. Cambiando de escena, vemos a la chica a la cual sonrojada le preguntaba al prota si acaso él es Damián Axen. El prota le dijo que por supuesto, él es esa persona. La paladín le dijo al prota que había recibido la evidencia, entonces la iglesia se encargaría de las cosas de allí en adelante. El prota le dijo que por supuesto, eso le parecía perfecto. Además, ellos no se iban a interponer en el camino de la Santa Iglesia, ya que tenían que hacer lo que quisieran. La chica le dijo al prota que entonces le agradecía por su consideración. Damián pensaba que entonces era el paladín de la iglesia, las cosas iban como él esperaba. Nos comienza a relatar sobre la Santa Iglesia. Viven sus vidas como siervos de Dios, y son infinitamente misericordiosos y caritativos con la gente común. Pero cuando se trata de lidiar con herejes y demonios, no dudan en encender sus propias almas en fuego. Y unos cuantos fanáticos, la vanguardia de esa iglesia son estos paladines. Y además, esos mismos paladines están de su lado ahora mismo. La chica de antes inmediatamente llamó la atención de los soldados y los ciudadanos de la ciudad. La paladín dijo que la iglesia había recibido un informe sobre alguien que había hecho un contrato con un mago oscuro buscado y actualmente se encuentra allí, en Langworth. Las personas preguntaban si acaso eso era cierto, pero ¿quién? ¿Quién hizo negocio con esos sucios bastardos? La chica continuó mencionando que así que hasta que derrumbaran a los involucrados, la iglesia estaría a cargo de toda la ciudad. El gobernador le preguntó qué era lo que quería decir, ya que Langworth es una ciudad que el reino le concedió el permiso para autogobernarse. ¿Y ahora la iglesia gobernaría esa ciudad mientras que él, el virrey, estaba en ese sitio? La paladín le dijo a Sebastián que erradicar a los herejes es la voluntad de Dios. La autoridad de la iglesia anula las autoridades del reino. El hombre le preguntaba si acaso se atrevía, entonces protestaría formalmente eso ante la iglesia. La mujer le dijo que además ellos y su caballero son los principales sospechosos. El gobernador le preguntaba qué era lo que quería decir, por qué trabajaría con el mago oscuro. La paladín, señalando a Cedric, le dijo que ese era el hombre que había escondido y había apoyado al mago oscuro. Y solo proteger a un hombre así ya es bastante sospechoso. El gobernador le preguntaba a Cedric si acaso eso era cierto. El gordinflón le dijo que no, pues porque él eso le parecía indignante. La paladín le dijo que ellos tenían las pruebas en sus manos, así que sin importar si intentaba negarlo ya estaba al descubierto. En el cuaderno habían registros de Cedric comprando ciertos artículos y dónde lo había hecho para el mago oscuro. Cada uno de los artículos estaban enumerados en ese cuaderno, y sabrían si era falso o no una vez que lo comparen con los libros de la tienda. Cedric pensaba que ese maldito mago oscuro porque escribiría algo como eso. Mientras los paladines se acercaban a ellos, Cedric gritaba que todo era un malentendido, pues juraba que no tenía nada que ver con ese tal mago oscuro. La paladín dijo que lo descubrirían durante la investigación, ahora mismo tenían que llevárselos. Ambos hombres, por supuesto, se encontraban protestando por lo que estaba ocurriendo, y el gobernador entonces cruzó su mirada con el prota. Se preguntaba si acaso ese bastardo lo había planeado todo. Aunque no se lo podían llevar de esa forma, no sabía qué le harían esos fanáticos. Cedric llamaba la atención de Robert y le preguntaba si acaso se iba a rendir así sin más.
Además, esos bastardos son lo suficientemente celosos como para incriminarlo. Terminaron llamando la atención de Robert para que él hiciera algo al respecto, y el hombre rápidamente notó su hacha más adelante. Liberándose de las ataduras, Robert gritaba que suponía que ser capturado así es muerte segura. Así que corriendo a tomar su hacha, gritaba que los mataría a todos y luego escaparía, lanzándose de inmediato hacia la chica. Cedric, observando la situación, permanecía bastante feliz, mientras que el prota analizaba la situación con cautela, pensando que había cometido un gran error. Justo en el momento en el que el caballero terminó atacando a la paladín, esquivó su ataque y le preguntaba si acaso era necedad lo que estaba demostrando. De un solo puñetazo, la chica terminó destruyéndole toda la armadura y al mismo tiempo atravesándole el torso. La mujer afirmaba que aquellos que desobedecen la voluntad divina, sea quien sea, serían castigados. Y esto, por supuesto, si Dios lo quiere. Creo que está de más decir que aquel caballero perdió la vida, ¿no? Cedric, al darse cuenta de esta situación, no tuvo más alternativa que tumbarse de rodillas en el suelo, mientras que el gobernador lo llamaba estúpido e insolente. Víctor, que tiene cierto parecido al prota, le preguntaba a su señor si acaso ese es el famoso jefe de la Serpiente Negra. Damián le dijo que por supuesto ese es. Víctor dijo que a diferencia de los rumores parecía un don nadie, y solamente era un gordo mucho más mórbido que él mismo. Cedric al escucharlo pensaba que no podía creer que esos mocosos lo hayan dejado en ese estado. Damián le dijo a su subordinado que gracias a él todo se está resolviendo bien, pensando que lo supuso pero era más fuerte de lo que había pensado. Y esa mujer, según el estado de poder sagrado, probablemente sea la aprendiz de la llama azul. La llama azul Brigandin, la persona más fuerte de la iglesia y uno de los 5 grandes santos, y es bastante famoso por derribar a numerosos herejes por sí solo. En ese momento terminaron llamando la atención de Damián, era la chica que venía acercándose. Le dijo al prota que era difícil expresar lo agradecida que estaba con él por su trabajo al derrotar al oficial de Yulan. El prota le dijo que simplemente hizo lo que cualquiera haría. La chica le dijo al prota que por ese asunto reconocerían su contribución y no le imputarían nada. El prota confiado le dijo que no estaba seguro de lo que quería decir, a lo que la chica le preguntó si acaso no había convocado a la iglesia para encubrir su ataque a la Serpiente Negra. Damián se preguntaba si acaso había visto sus intenciones tan fácilmente, pensando que la chica era bastante astuta. Inmediatamente inclinó su cabeza y se disculpó por la ofensa, ya que ese mago oscuro no solamente maldijo su territorio, sino que incluso intentó dañar a su familia, cosa que llamó la atención de la paladín. La chica le dijo que dadas esas circunstancias ya no podía culparlo. Damián pensaba que esa era una reacción inesperada, pues es mucho más flexible que lo que la opinión pública le atribuye. La paladín le dijo al prota que la recompensa por la cabeza de Águito se pagará lo antes posible. El prota le preguntaba si acaso había una recompensa, pero ¿de cuánto es? Pensando que era justo lo que esperaba, fue entonces cuando la paladín le dijo que eran 1000 monedas de oro. Víctor, sin poder ocultar su sorpresa, comenzó a decir que eso era suficiente para comprar un pequeño castillo, lo cual le parecía una gran fortuna. El prota por su parte pensaba que lo que quería pedir a la iglesia era otra cosa. El prota le preguntó a la paladín si acaso era posible que pudiese pedir otra recompensa aparte del dinero. Víctor, enojado, se preguntaba que después de todo el dinero que había derrochado, ¿estaba rechazando eso? La paladín le dijo al prota que era posible, pero que era lo que deseaba. Damián le dijo que le gustaría una de las técnicas de cultivo de maná que posee la iglesia. La paladín le dijo al prota que no lo podía entender, ya que él es alguien lo suficientemente fuerte como para aniquilar a la serpiente negra por sí solo, y aún así dice que necesita una técnica de cultivo de maná. Damián, asintiendo con la cabeza, pensaba que después de luchar contra el mago oscuro realmente lo había comprendido. En ese entonces tuvo suerte de ganar con el poder de la autoridad, pero para derrotar a enemigos aún mayores en el futuro eso no le serviría de nada. Y para alcanzar un nivel mucho más alto necesitaba absorber las técnicas de entrenamiento de maná utilizada por los caballeros, aunque sea mucho más avanzado de lo que había aprendido. El prota le dijo a la paladín que solamente había aprendido técnicas de nivel básico, y pedía eso para poder dominar algo mucho más avanzado. La paladín le preguntaba al prota si acaso había alcanzado ese nivel solamente con técnicas de cultivo básicas, aunque podía sentir una considerable aura fluyendo dentro del cuerpo del chico ya, pero si lo que decía era cierto entonces su talento es extraordinario. Aún así seguía pensando, también tenía la determinación de derribar a herejes sin dudarlo, quizás, sonriendo le dijo al prota que si ese era el caso podía haber una alternativa mejor, preguntándole al prota si acaso le interesaría. Damián le preguntó si acaso hay una alternativa mejor que lo que él había pedido. La paladín le dijo que sí, le preguntó que si acaso por casualidad no estaba interesado en convertirse en un paladín. Tanto Víctor como Damián se quedaron en silencio en ese momento, a lo que Damián sin titubear le respondió que no lo estaba. Víctor le susurraba al prota que derribó a alguien tan fuerte de un solo golpe, mientras que Damián le pedía que por favor guardara silencio. La paladín le preguntaba al prota que por qué se había negado, pues convertirse en un paladín es el mayor honor concedido por Dios, permitiendo poder castigar el mal en su nombre.
Víctor se encontraba asustado por lo que la chica le podría hacer al prota. La paladín le preguntaba al prota si acaso sabía lo difícil que era obtener ese puesto. Damián pensaba que lo sentía, pero nunca ha tenido ni un solo gramo de fe religiosa, y más allá de eso no tenía ningún interés en vivir como un perro para la iglesia, imaginándose cómo la chica le ordenaba que fuera a atacar a un vil mago oscuro mientras que él era un perro. Y aunque no podía decir eso, simplemente debía de inventar algo. El prota rápidamente aclaró su garganta y afirmaba que todavía no era lo suficientemente digno como para recibir el amor de Dios, y por ahora solamente deseaba viajar por el mundo y seguir las huellas de lo divino como un humilde devoto. Víctor se preguntaba si acaso de verdad cree que una mentira tan descarada volvería a funcionar. Recomponiéndose, la paladín le dijo al prota que eran unas palabras realmente santas, afirmando que sus oídos ahora se sentían renovados. El prota se preguntaba si acaso había funcionado, igual Víctor. La paladín le dijo al prota que como había solicitado le proporcionarían una técnica de cultivo de maná en lugar de la recompensa, pero si alguna vez cambiaba de opinión le pedía que por favor fuera a la iglesia en cualquier momento, ya que personalmente le daría la bienvenida. Y solamente había una cosa más que le gustaría preguntarle. El prota le dijo que estaba bien, pensando que lo sentía, pero eso nunca sucederá. La chica le dijo al prota que ahora que lo pensaba no se había presentado. Su nombre es Agnes, y ella es la primera aprendiz de la llama azul. El prota pensó que lo sabía, así que ella fue la primera en ser aceptada, afirmando que era un honor conocerla. Aún así, el prota le preguntó si acaso podía terminar sus asuntos allí. La chica le dijo que tenía que hacer lo que quiera, pero a qué asunto se refería. Fue entonces que el prota caminó lentamente hacia donde se encontraba Cedric, el cual al observarlo terminaba llamándolo maldito hijo de perra. Le gritaba al prota que sí iba a caer, pero Damián terminó dándole un fuerte golpe en el estómago que puso al hombre a vomitar de inmediato. El prota le dijo que tenía la barriga tan gorda que era como golpear a un cojín, e inmediatamente le dio una patada justo en el rostro, antes de que Cedric pudiese insultar al prota, lanzándolo unos cuantos metros hacia atrás. Luego el prota comenzó a pisotearle el estómago una y otra vez ante la mirada atenta de los presentes. Luego de un rato el prota terminó tomando una gran bocanada de aire, afirmando que se sentía más satisfecho ahora, luego de haberle dado tremenda paliza. Víctor se acercó al prota y le preguntó si acaso ya todo se había terminado, a lo que el prota le dijo que así era. ¿O probablemente sea así? Cambiando de escena, nos encontramos en el marquesado de la familia de Leonblum, donde un hombre enojado terminaba abriendo una de las puertas llamando a Erwin. Este hombre es el marqués del reino de la manzana Holland Leonblum. Al llegar a la habitación de Erwin se dio cuenta de algo, estaba metido bajo sus sábanas temblando. Erwin, asustado, se dio cuenta de que había llegado su padre, pero el hombre rápidamente caminó hacia donde estaba su hijo y le preguntó qué demonios era lo que estaba pasando. El hijo le dijo a su padre que ese bastardo había intentado matarlo. Le había puesto un cuchillo, no, le había puesto un tenedor en el cuello. Holland pensaba que su hijo, alegre, ahora temblaba de terror de esa forma. Le preguntó a los presentes que se encontraban en la habitación qué demonios era lo que había pasado. Tenían que decírselo de inmediato. ¿Y quién se atrevió a hacer tal cosa? Uno de los guardias escoltas afirmaba que había sido, pero el hombre le pidió que hablara de inmediato. El guardia dijo que había sido Damián de la casa Axen. Al escuchar eso, Holland hizo que todo en aquella habitación comenzara a derrumbarse hacia el suelo. Preguntaba que a qué se refería. ¿Ese insignificante Axen se había atrevido a ponerle la mano encima a su hijo? Debió de haber utilizado algún tipo de truco barato o algo parecido, eso sin lugar a dudas. Ahora debían de enviar gente a la finca Axen de inmediato, y tenían que arrastrarlo directamente hacia él como si de un simple perro se tratara. Tiempo después, en la mansión de la familia del prota, los paladines terminaron llegando para presentarse. El padre del prota terminó dándole la bienvenida, al igual que su madre. El hombre se preguntaba qué era lo que había hecho su estúpido hijo. Y Damián, ese maldito mocoso, no solamente había causado problemas a sus espaldas, sino que ahora incluso había traído a un fanático a su casa. El hombre le dijo a la paladín que ya su hijo le había informado, mencionó que se quedarían allí un tiempo. La paladín le dijo que así es, ya que es una decisión tomada para la investigación del hereje, y le agradecería toda su cooperación. El padre del prota le dijo que como podría ver, la casa era bastante pequeña, así que no estaba del todo seguro de si tenían una habitación adecuada para ofrecer, pero la chica lo interrumpió y le dijo que gracias por su generosidad y esa era una pequeña muestra de su gratitud. Al ver que era dinero y era una gran bolsa, el hombre le dijo que por favor tenía que sentirse como en su casa y descansar como si estuviesen en sus propios lugares. Agnes terminó llamando la atención del prota y le agradeció de nuevo por permitirles que el equipo de investigación llevara a cabo sus actividades. El prota le dijo que por supuesto que estaba bien. El prota pensaba que aunque ella le dijo que tenía otra petición, nunca llegó a imaginarse que le pediría venir directamente a su casa. Agnes sacó el prota de sus pensamientos y le dijo que aunque la investigación era realmente importante, le preguntó si acaso podía hacerle otra pregunta. El prota le preguntó que de qué se trataba. La chica le dijo que era directamente sobre él. La intención de la paladín era bastante clara, que el prota difundiera el evangelio o transmitirlo a través de este, pero los padres del chico se detuvieron de inmediato imaginándose otra cosa. Ambos padres le dieron el visto bueno al prota, mientras que Damián pensaba que no era lo que ellos estaban imaginando. La paladín le
le dijo al prota que allí estaban los manuales de cultivo que él había solicitado, y esos son los volúmenes especialmente seleccionados por ellos. El prota terminaba agradeciéndole, pero le preguntó por qué le daban 2 libros. La paladín le dijo que uno de ellos es el manual de técnicas de la espada, ya que no se sentiría bien darle un manual de cultivo sin una técnica de espada a juego. El prota pensaba que no necesitaba particularmente técnicas de espada, pero no haría daño tenerlo. Además, esta técnica es conocida como técnica de la espada destructiva y la técnica de energía destructiva. El prota pensaba que esos son manuales de espada y energía que nunca antes había visto en su vida pasada. La paladín le dijo al prota que adquirirlos había sido algo difícil. El prota le dijo que lo podía entender, una vez más le daba su gratitud. Agnes le dijo al prota que realmente lo decía en serio cuando decía que no había sido fácil conseguirlos, ya que realmente hubo muchas oposiciones dentro de la iglesia. El prota enfocado en los libros le dijo que realmente pasó por mucho. Agnes le dijo que así era, al final tuvo que recurrir a la autoridad de su maestro. Y cuando le contó a su maestro sobre el prota, él dijo que era exactamente el tipo de elegido que la iglesia necesitaba. Agnes se le acercó al prota y le dijo que se le iba a preguntar una vez más, ¿podría por favor reconsiderar convertirse en un paladín? A lo que el prota le soltó la mano y terminó disculpándose con ella. Agnes entendió rápidamente la situación, le dijo que lo podía entender, y más que eso sería descortesía. Sin embargo, si llegaba a cambiar de opinión, simplemente tenía que buscarla. Luego de que ella se alejara un poco, Damián se sintió un poco extraño, justo como lo había pensado. Realmente es una fanática, su obsesión era realmente impresionante. Cambiando de escena, los investigadores fanáticos se encontraban en la cueva escondite del mago oscuro. Ambos se encontraban preguntando qué era lo que había en ese sitio. ¿Acaso no le parecía eso un poco sospechoso? A lo que uno de los investigadores le preguntaba a qué se refería. El hombre le pidió a su compañero que pensara en ello, pues ¿quién es Agito? Es un miembro de alto rango de Yulan que ha eludido las persecuciones de la iglesia varias veces. Claro, Agito es parte de la escuela de la maldición, lo que significa que es más débil en combate directo. Pero aún así, ¿tiene algo de sentido que un mago oscuro poderoso como Agito muera a manos de un noble rural? Su compañero le dijo que para ser honesto tenía dudas similares, pero ¿qué podían hacer al respecto? Ya que Lady Agnes no ha dicho ni una sola palabra al respecto. El compañero le dijo que aún así no sería mejor plantearlo como una preocupación. Su compañero le dijo que terminarían la investigación primero y lo plantearían después. Ahora solamente tenían que centrarse en la investigación. Justo en ese momento alguien se acercó a ellos y les dijo que podían confiar en Damián Axen. Era Agnes la cual había aparecido detrás de ellos sin que pudieran notarlo. La chica les dijo que entendían sus razones de duda, sin embargo, él no mintió. Aún así, uno de sus compañeros le dijo que no podía entender cómo logró matar a Agito. La chica le dijo que ya habían escuchado cómo lo hizo, así que ¿por qué seguían preguntándolo de esa forma? La explicación que había dado el prota había sido corta y un poco confusa, simplemente esquivó y le cortó la cabeza. Uno de los presentes le preguntaba a Agnes si acaso se refería a lo que había dicho en aquel entonces. ¿Acaso está diciendo que realmente solo lo esquivó y lo mató? Agnes les dijo que ese día cuando su sirviente trajo la cabeza cercenada de Agito, incluso ella dudó de sus habilidades. Así que se quedó atrás y observó en lugar de intentar intervenir directamente. Él solo había luchado contra decenas de hombres sin sufrir ni un solo rasguño, y los había abrumado a todos por completo, y lo más impactante había sido lo que vino después. Había desviado una bola de fuego, en otras palabras, un hechizo mágico. Los presentes no podían comprender lo que estaban escuchando. ¿Acaso eso es siquiera posible? Agnes le dijo que eso es posible. Había escuchado que aquellos que han alcanzado el nivel de maestro de la espada pueden bloquear ataques, de todo tipo, incluso la magia. El compañero le dijo que si ese es el caso, entonces Damián Axen podría ser, pero la paladín le dijo que por supuesto no estaba diciendo que sea un maestro de la espada. Lo que está claro es que es un guerrero extraordinario. Y aunque su razón principal para venir en ese sitio era perseguir a Yulan de verdad, también quería llevarse a Damián Axen con ellos para así poder convencer a su maestro, ya que podría convertirse en un gran activo para la iglesia. Así que, por favor, tenían que dejar sus dudas a un lado y centrarse en la investigación. Ambos comprendieron rápidamente las órdenes de la paladín y continuaron con todo lo que estaban haciendo. Cambiando de escena, observamos a unos caballos que se acercaban al territorio de la familia del prota, y estos incluso traían una bandera de su territorio consigo. Uno de los presentes afirmaba que al parecer al final habían llegado. Este es el caballero aprendiz de la casa Leonblum, Olpis. El compañero a su lado le preguntaba a Olpis qué era ese olor, ya que le pareció horrible. Otro de los caballeros aprendices, su nombre es Lavender. Apis le dijo a su compañero que era el olor del estiércol de vaca que se utilizaba como fertilizante, así que mejor sería que se acostumbrara. Mientras seguían quejándose del olor, la persona que iba delante les pidió que guardaran silencio. Y esta persona es un caballero oficial de la familia Lomblung, su nombre es Garrick. Mientras se acercaban, el hombre preguntaba si acaso esa es la finca Axen. Su subordinado le dijo que así era.
Garrick preguntaba qué misión les había dado el marqués de nuevo. El subordinado le dijo que debían de arrestar a Damián Axen. Garrick dijo que capturar a ese inútil sería bastante fácil, pero eso no sería suficiente para compensar la humillación que había sufrido su joven amo Erwin y el marqués. Justo en ese momento el hombre se dio cuenta de que al lado de estos iba caminando un anciano, el cual ni siquiera les prestó atención, pero Garrick terminó llamando la atención del hombre en ese momento. El anciano preguntó quiénes eran. Comenzando a desenvainar su espada, Garrick preguntaba si acaso él es un residente de la finca del vizconde Axen. El anciano le respondió que sí, preguntando de qué se trataba eso, pero inmediatamente fue decapitado. Guardando su espada, el hombre preguntaba que cómo se atrevió un simple residente de la finca a no inclinarse después de ver el blasón de la casa Leonblum. Y eso, por supuesto, era una gran ofensa. Los dos aprendices que estaban en la parte de atrás se preguntaban si acaso no estaba ciego el anciano. El hombre rápidamente llamó la atención de los aprendices, afirmando que tenía una gran idea. Y la idea era que cuando llegaran a la finca Axen, arrastraran a ese bastardo de Damián Axen y luego masacrarían a todos, mostrándonos cómo al parecer estaban incluso a punto de atropellar a Víctor con sus caballos. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.